hermanas de la Sociedad Femenil. En esta mañana les damos la más cordial bienvenida a este culto que se ha preparado para la honra y la gloria de nuestro Dios. Esperemos que sea de gran bendición a sus vidas y vamos a tener la oración de dedicación para llevar a Dios nuestra adoración y alabanza en esta mañana. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos concedes la vida en este día y sobre todo nos das la bendición de que nos unamos en adoración y alabanza a tu santo nombre para tributarte toda la honra y la gloria que solamente tú mereces a través de este culto. Te pedimos, Señor, que sea dirigido por tu Espíritu Santo y que todas nos podamos gozar y alegrar en ti, y que sea de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Recíbelo, Señor, como una ofrenda grata de nuestro corazón y te lo dedicamos a ti desde lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanas de la Femenil, vamos a tener el llamamiento a la adoración con el Salmo 92, todas juntas. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Es para ser destruidos eternamente, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia.
gracia por tu voluntad. Solo Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria, tu nombre bendito, rendimos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria, por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Oremos, hermanas. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en comunión contigo, Señor, y aquí en el seno de la Sociedad Femenil Esther. Gracias, Señor, porque podemos orar por aquellas situaciones que se están presentando, primeramente en nuestro país, Señor, que está habiendo una inestabilidad política, Señor, por los problemas que se están presentando, y te rogamos, Señor, por estas elecciones que vienen de estos 6 estados, que de alguna manera, Señor, afectarán la política de nuestro país, y por eso es que están presentándose situaciones difíciles. Te suplicamos, Señor, que tú estés con nosotros y que nos protejas de cualquier situación que pueda presentarse, Señor, negativa hacia tu iglesia. Bendice a los gobernantes, Señor, a los candidatos, a aquellos que van a contender, Señor, que lo hagan adecuadamente, Señor, que no sean ofensas unos a otros, sino que sean posiciones en que están y aquellos planes que pretenden hacer para el beneficio del pueblo. Te rogamos que en estos 6 estados que se van a presentar las elecciones en este próximo mes sean de beneficio para todos, y que, Señor, no haya ninguna situación anormal, sino que todo sea pacífico y sin problemas de ningún tipo. Pero también, Señor, a nivel de continente también viene una reunión, una cumbre en las Américas, Señor, que también va a ser pronto, y que nuestro país está formando parte de esta reunión muy importante, pero hay problemas porque no invitan a todos, sino solamente a aquellos que les conviene que estén en esta reunión. Te suplicamos, Señor, que tú elimines todas estas situaciones y que esta reunión pueda llevarse a cabo con todos los países que componen este continente americano, y que sea para beneficio, Señor, de todos sus pueblos. Señor, te rogamos pues que tú actúes en las mentes y corazones de aquellos que están organizando esta reunión, y que no haya ningún problema, sino que se solucionen aquellas situaciones que se presentan en este continente. Pero, Señor, también te estamos poniendo en tus manos la guerra en Ucrania, Señor, esta guerra que ya lleva algunos meses y que nosotros no entendemos cuál es la situación real, pero lo que sí sabemos es que está afectando no solamente a Ucrania, sino a todos los demás países. Por lo que te rogamos, Señor, que tú protejas también a nuestros hermanos que están viviendo ahí, y que, Señor, ellos puedan seguir predicando tu palabra, Señor, a pesar de estas situaciones tan difíciles. Te rogamos, Señor, que tú estés con ellos, y que todos los hermanos, Señor, y también aquellos que están siendo afectados, pronto, Señor, se termine esta guerra, y que también, Señor, se solucionen los problemas que la han generado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén.
fuerzas para amar y así mejor vivir. Tú solo puedes inspirar el gozo de servir. Quisiera desplegar mis alas, oh Señor, mas solo lo podré lograr al soplo de tu amor. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá la tentación mi vida sacudir. No habrá más cierta protección que la que encuentre en ti. Amén. Buenos días, hermanas. Vamos a tener la lectura del mensaje de este día que se encuentra en Job, capítulo 40, de los versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Amén. Y el texto clave de este día es el versículo 2 del capítulo 40 que dice: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Una vez más, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Amén. Dios les bendiga, amadas hermanas, hermanos que nos acompañan a través de este medio. Es un gusto y un placer nuevamente saludarles a través de este medio, confiando en el Señor que se encuentran bien, que el Espíritu de Dios los fortalece y también nos guía y nos conduce a la luz y a la verdad, como hoy lo estamos haciendo a través de este culto. Un culto un tanto distinto, un culto donde también semana a semana hemos venido llevando a cabo con esa fidelidad a nuestro Dios. Y ahora vamos a seguir continuando con nuestros estudios enfocados en la vida de este hombre llamado Job, un hombre en la cual pues vivió toda clase de pruebas, de situaciones, tanto externo como en una forma interna. Y hemos venido hablando sobre las pruebas, el sufrimiento, qué es lo que pasa, cómo nos sentimos. Pero hoy vamos a meditar en esta hora las lecciones de la prueba de Job. ¿Cuáles son las lecciones que podemos ver en el libro de Job? Yo no sé si usted ha estado estudiando o meditando o leyendo el libro de Job, y es muy interesante pues esta vida, estos pasajes en los cuales podemos ver el sentir del hombre, cómo es que también se sometió a pruebas y expresó también sus emociones, cómo se sentía, lo que anhelaba también en su ser, y también lo que escuchaba de sus amigos, de sus familias e incluso de la sociedad. El libro de Job pues nos muestra todo esto, y algo que podemos ver es que este hombre rescata la sabiduría y aún más mantiene su integridad aún en medio de las pruebas de las situaciones que estaba viviendo. El texto clave en Job 42 dice, a manera de pregunta: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Mire
la postura que tiene este hombre y hace reflejar a la humanidad de que a veces piensa que está en contienda con Dios. El mismo Job lo vivió y experimentó en esta situación que él quería también pues llevar su caso ante Dios y él necesitaba también a un abogado, a algún redentor ahí para que fuera el que interviniera también en su situación. Pero la pregunta es bastante interesante. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué gana el hombre? Estar en contienda con Dios. Enojo, sentimientos encontrados, una depresión. Yo no sé cuáles sean las reacciones del ser humano, porque somos diversos, somos también seres emocionales. Hay algunos que controlan bastante bien sus emociones y hay otros que no, son muy impulsivos. Hay otros que llevan hasta el extremo sus emociones a tal grado de descargar toda la ira, todo el enojo que sale a través de una situación como estas. El libro de Job nos muestra diferentes escenarios en la cual vivió este hombre de recibir las noticias. El libro nos muestra que este hombre, al estar ahí recibiendo esa noticia y asimilando pues todo lo que estaba aconteciendo con sus propiedades, llegaba otra noticia y todavía no terminaba, según lo que nos dice el libro, su siervo que se había escapado para dar la noticia, llegaba otro y así sucesivamente. Este hombre, de recibir todas esas noticias, podemos darnos cuenta que también tuvo que ir y atravesar a un desierto espiritual, a ser también confrontado en una forma interna, donde no hay escapatoria. Ahí, en el desierto espiritual, es sacudido también su fe, su adoración y todo lo que él ha puesto como principio en su vida, un hombre temeroso de Dios. Y esto, desde el inicio y hasta el final, no lo va a perder. Él sabe quién está por encima de él. Y él sabe que esta es una situación muy difícil que no entiende, que no vive para estar sufriendo, sino es algo momentáneo, pasajero. Y bueno, una de las características que podemos ver ahí es el lugar donde se encuentra Job, una zona árida, desierto. Algunos historiadores dicen que hay hombres que tienen que atravesar el desierto de Sahara, y muchos de ellos cuando ven tormentas de arena y situaciones muy difíciles, lo único que hacen es esconderse, estar en peñas, refugiarse, entre tanto pasa pues una situación como estas. Claro está que usted y yo no hemos experimentado una situación como estas, de estar en el desierto y ver eso, porque no sabríamos cómo reaccionar y a dónde correr. Podríamos también ser enterrados por esas tormentas de arena y no sabríamos si pudiéramos sobrevivir o no. Lo mismo pasa con las pruebas. Nadie está preparado. Nadie sabe cómo lidiar con estas situaciones que a veces nos llegan a nuestra vida. Esos hombres estaban capacitados e incluso también dicen que preparaban a los jóvenes para poder también vivir situaciones tan diversas en medio del desierto, porque muchas veces sorprende al viajero, al que se desplaza por esas zonas. Pero cierto, no estamos preparados para un desierto espiritual, donde nos sentimos solos, donde la emoción y la sensación es de que Dios nos ha desamparado. Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nos está castigando de algo que posiblemente habramos hecho. Pero no es así. Hemos venido hablando de que las pruebas también traen una fortaleza, traen bendición. Y hoy vamos a ver las lecciones de esta prueba.
que Job tiene y hay que aprender de ellas para vivir también nuestros desiertos espirituales que tenemos. Tal vez ya no quiere continuar siendo cristiano, ya no quiere ir a la iglesia, ya no lee su Biblia, ya no lee como lo hacía antes, ya no tiene tiempos de oración, ya no quiere reunirse con sus hermanos. Posiblemente ni siquiera se esté dando cuenta que está atravesando un desierto espiritual. Se siente seco, siente que ya no tiene fe, siente que ya no le ve sentido. Pero hoy vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Recordemos también que Jesús tuvo que pasar por ese desierto del abandono. De sus discípulos corrieron y lo dejaron solo. Jesús sabe las emociones, sabe los pensamientos, sabe las situaciones que se viven en una situación como estas. Jesús mismo experimentó en carne propia la muerte en la cruz, el abandono, la soledad y sobre todo que muchos ojos lo miraban sin poder hacer nada. Jesús sabe cómo te sientes si es que estás viviendo y estás atravesando una situación como estas. Jesús es el que ha vivido y ha atravesado estos desiertos y nos puede ayudar, nos puede alentar, nos puede también sostener cuando ya no podemos. Su amor, su paz, es cuando lo podemos vivir y palpar más en nuestras vidas, cuando ya no tenemos a nadie y solamente miramos hacia arriba. Las lecciones de la prueba nos llevan a mirar a ese Dios con un punto muy importante. La primera, que no debemos de olvidar, es la primera lección que nos lleva a entender nuestra situación de humildad. Si usted recuerda, el libro de Job nos muestra en el primer capítulo que era un hombre recto, temeroso de Dios. Un principio muy importante para este hombre, vivir aún en medio de una situación como estas en rectitud, comportarse como un hombre que teme a Dios, que no entiende las cosas, pero sabe quién tiene el control de todo ello. Y Job siempre mostró su humildad. Durante la desesperación más intensa, cuando él estaba en medio del ojo del huracán, sus emociones lo llevaban a sentir que la prueba era injusta para él. Job pensaba que su estilo de vida había sido suficiente y pensaba que a lo mejor ya no tenía porvenir por delante. Las grietas de su argumento comenzaron en su propia familia. Una de las lecciones que debemos ver en esta situación, recordemos que donde se comenzó a quebrantar Job, con la familia, con los suyos. Ya no tenía a sus hijos, y la única que le quedaba era su esposa. Y ésta comenzó a abrir grietas en el ser de Job. Empezó a herir su situación, a hacerle ver su realidad. Esto nos lleva a pensar, hermanos, a veces el padre o la madre pueden llevar una vida bastante apegada a la enseñanza de Dios, pero si no hemos educado a nuestros hijos en el verdadero conocimiento de las cosas del Señor, podemos llevarnos una mala experiencia. Job, de acuerdo a los primeros capítulos, él daba ofrendas, él temía a Dios, pero no sabemos si éste también transmitía su fe. Hablaba a sus hijos, a su esposa, les llevaba a los pies de ese Dios todopoderoso
Por lo menos en el primer capítulo vemos que Job lo hacía solo. Desconocemos si haya sido acompañado con sus hijos cuando estaban en vida. Pero nos lleva a tener esta lección. ¿Cómo está tu familia? Hoy la ciencia dice que el núcleo familiar es el apoyo, el impulso, el sostén cuando están en problemas muy grandes y difíciles. Pero la familia hoy está fracturada, está dividida. A veces es triste ver que el Dios de los padres no es el mismo Dios de los hijos, aún de la propia esposa o esposo. Así lo podemos ver en la vida de este hombre, Job, donde vemos a su compañera de vida. Y esta compañera de vida, usted sabe lo que le dijo. Su esposa no estaba en la misma sintonía de su fe de su esposo, de Job. La esposa de Job lo abandonó en los momentos más cruciales, en el momento más complicado, e incluso lo desanimó con sus palabras. Las palabras fueron tan hirientes en la vida de Job que le dijo esta mujer: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo hubiera reaccionado usted, mi hermano, mi hermana, si su compañera de vida, la que supuestamente tiene que ayudarle, apoyarle y sostenerle en los momentos más difíciles, saliera con estas palabras? Sentiría que el mundo se le vendría encima. Imagínese lo que vivió este hombre llamado Job cuando estaba escuchando las palabras de su esposa, de su amada. Le estaba cuestionando su fe, que creía en ese Dios, y le estaba deseando la muerte. Qué terrible debe de ser eso. Qué terrible. Esas palabras que en lugar de llevar vida, de alentarlo, de sostenerlo, lo estaba llevando al desierto espiritual. La lección que podemos ver en este punto tiene que ver mucho con la humildad. Job fue sorprendido por situaciones que no podía tener control. Él tuvo que aprender nuevamente a depender de Dios, aprender que su compromiso no era con su familia, no era con la sociedad, era con ese Dios y mantenerse en esa integridad, en humildad. Necesitamos promover nuestra fe primeramente con nuestra propia familia. Además, debemos reconocer que que no somos perfectos, que a veces podemos fallar, que podemos también errar, que podemos estar cegados, y debemos de tener humildad. Solamente Dios puede darle el equilibrio a nuestra vida y a nuestra familia. Solamente Dios es el que nos puede llevar a esos momentos en los cuales creemos que somos tan fuertes, pero el Señor quiere llevarnos al terreno de la humildad. Usted recordará que también el Padre Celestial tuvo que llevar a su Hijo Jesús a esta lección de humildad, de hacer la voluntad como el Padre lo ha establecido y no como Él quiere, a no enseñorearse de todas las cosas. Siendo Él el Hijo de Dios, se humilló para servir a los demás. Una primera lección, cuando llega una situación como estas, es que nos lleva a la humildad. Dios muchas veces quebrantó a hombres y a mujeres, llevarlo a este desierto para que aprendieran la lección de la humildad, de esa sencillez, de aprender a depender en ese Dios todopoderoso.
La segunda lección que podemos ver de esta prueba de Job a lo largo de toda esta historia es entender el propósito de Dios. El propósito que vemos en Job tiene que ver mucho que él se diera cuenta de la soberanía de Dios. Cuando Job recibió las malas noticias, su reacción fue no atribuir a Dios ni desacreditarlo de alguna manera. Es decir, él reconoció que la voluntad de Dios era la que prevalecía aún por encima de su propia vida. Contra eso, no podemos hacer nada. Dios tiene el control de todas las cosas. Y el primer propósito que podemos ver es reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. El segundo, reconocerlo como el creador. Y tercero, y el más importante, es darle toda la honra y la gloria al que lo merece. Porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe sus designios. Nosotros no lo sabremos nunca. Y Dios nunca está para darnos ni rendirnos cuentas de lo que Él hace. Hay hombres que están pidiendo que les explique el porqué de las cosas. Y se pueden pasar muchos días y años en eso. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios no tiene que rendir cuentas a nadie, menos a un hombre creado como tú y como yo. El propósito que podemos ver aquí es que Job entiende que por encima de todas las cosas está Dios. En el desierto se puede desesperar, puede llorar, puede quebrantarse, pero en el desierto una simple acción marca la diferencia. Mirar hacia arriba y saber quién está en los cielos. El desierto busca llevarnos a enfrentar nuestra propia humanidad, encontrar aquellas grietas que fisura nuestro corazón y a la vez evidencia si realmente nuestra fe es real y firme o solo de compromiso de labios para afuera o solo por conveniencia. Hay muchas personas que cuando están ya en la situación, en el dolor, en el sufrimiento, comienzan a renegar de Dios. Comienzan a decir que Dios no es Dios como se les dice. Empiezan a cuestionarle. Empiezan a enojarse con Él e incluso a dejar de tener fe en Él. El propósito es ver nuestra humanidad y en dónde está cimentada nuestra fe. Job también fue cuestionado. Una de las cosas de sus amigos querían sacarle una confesión, pero él estaba íntegro y reconocía que era Dios, que no podía explicar lo que estaba sucediendo y lo que le estaba aconteciendo, pero sí sabía que Dios tenía un propósito en medio de todo eso, que él mismo lo desconocía, pero él le honraba. Él sabía que él tenía el control de su vida y de lo que venía por delante. Job nos muestra una segunda lección, que los propósitos tienen un fin, de llevarnos a una madurez espiritual, a sacudirnos en dónde estamos parados, para ver dónde está nuestro corazón, si realmente es un corazón que depende de Dios o solamente busca y aprende a vivir como decía esa mujer, de esas moronitas que se desprendían de la mesa. Job no era de esos. Job se mantenía firme, aún en medio de una situación tan difícil. Él
daba toda la honra y la gloria. Y él sabía que su vida estaba en sus manos, que él se mantendría confiando en su Dios, aún en la situación más difícil, aún en la enfermedad que tenía, que se le caían los pedazos de piel y que no podía ni siquiera sostenerse. Pero él sostenía su fe en ese Dios. Una tercera lección de las pruebas que podemos ver de Job es esta: la prueba siempre tiene un resultado de bien para el creyente. A los creyentes todas las cosas les favorecen, y aún una prueba muy fuerte trae bendición. A veces, si alguno de nuestra familia fallece, al principio puede parecer que Dios nos está castigando, pero los tiempos de vida están bien marcados y nadie tiene poder sobre el día de la muerte. Job también habla al respecto de eso en este libro. Encontramos que el único que sabe nuestros días de vida es ese Dios. Y él no puede hacer nada. Él tuvo a sus hijos, pero él mismo los tuvo que enterrar. Y él tiene que pasar esta prueba para que tenga también resultados de su fe en ese Dios. La prueba nos fortalece, nos templa y podemos resistir con más intensidad. Sobre todo, las pruebas nos enseñan a depender más de Dios. Job fue restaurado, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, y su felicidad fue mayor al final del periodo de su crisis. Dios le bendijo, porque lo honró en todo tiempo. Él nunca deshonró su nombre. Él nunca desacreditó a ese Dios frente a sus amigos, frente a su compañera de vida, frente a la sociedad. Él se mantuvo firme en lo que él creía, convencido. Y aunque fueran las nubes tan negras, una tormenta tan difícil de pasar, él se mantuvo íntegro, aún en las situaciones más difíciles. ¿Cómo responderías tú, mi hermano, mi hermana, ante una situación como estas? ¿Cómo estaría tu fe? ¿Cómo estarían tus pensamientos? ¿Cómo estaría tu misma vida en una situación como estas? Yo no sé si tú estás atravesando una situación difícil, pero sí te invito de que tu fe esté hoy más que nunca cimentada en Dios. La prueba que tú estás pasando, la situación y la condición que tú estés atravesando, tiene un propósito de que aprendas a depender más de Dios. Recuerda, mi hermano, mi hermana, la tempestad pronto va a pasar, porque después de esto viene la calma, una paz que sobrepasa todo entendimiento experimentarás en tu vida, y todo será para la gloria de Dios. No dependas de las circunstancias, no puedas también creer que esto es el fin. Esto es el inicio para que tú experimentes la paz del Señor. La paz que solamente Él puede dar y no la da el mundo. Confiemos en Dios en los tiempos difíciles y aprendamos de su mano maestra. Aprendamos también de lo que Él quiere para nuestra vida. Y lo que Él quiere es que tu fe crezca, que tú seas también de bendición para otras personas. Por ello, las lecciones de la prueba que estamos viendo y meditando es de Job, es que primero, aprendamos la humildad. Segundo, entendamos el propósito. Y tercero, que esto nos va a llevar a un bien mayor para nuestra vida, para nuestra familia e incluso para nuestra sociedad.
Amados hermanos, hermanas, las pruebas son lecciones de vida para nuestra fe que crezca, para que aprendamos a depender de Dios. No es fácil atravesar la tormenta y lo sabemos perfectamente. Los vientos de la desesperanza, de la desolación, de la soledad, pueden amenazar la seguridad de nuestra propia vida. Pero si Cristo Jesús va con nosotros, y téngalo por seguro que sí, porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, su santa presencia nos fortalecerá y nos sostendrá en situaciones como estas. Es complicado mantener nuestra vista en las cosas de arriba, y más cuando vienen esas tormentas que nos llevan a cerrar los ojos, a tapar también nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. Y nos gana también nuestras emociones, nuestra visión corta de las cosas, porque solo vemos oscuridad, un desierto. Pero recordemos que eso es como un espejo. El resultado es para nuestro bien, es para que tú y yo crezcamos. La prueba nos hará más humildes, nos mostrará que Dios siempre tiene un propósito para todas y cada una de las cosas que acontecen en nuestra vida y en la sociedad. Y siempre, siempre, siempre será para nuestro bien. Aprendamos, hermanos, de nuestro Señor Jesús, que en la hora más oscura de su vida, en la muerte en esa cruz, se sostuvo en su Padre. E incluso el ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. Aunque nuestra mente tenga dudas, Él está ahí y está obrando, aunque usted y yo no lo podamos ver con claridad. Mantengamos firme nuestra esperanza en el Señor y vivamos dándole toda la honra y la gloria que Él merece. Que nuestra fe, que nuestra integridad se mantengan firmes aún en situaciones como estas. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que el Señor te sostenga en las pruebas y en las dificultades que estés atravesando. Él es Dios y Él siempre estará ahí contigo. Alábale, adórale, sírvele aún en circunstancias tan difíciles. Que tu desierto sea también un lugar donde florezca una alabanza, una adoración a su nombre. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tu palabra una vez más nos vuelve a confrontar, a animar, a exhortar, pero sobre todo a conducirnos a esa luz que tú enviaste a este mundo, a tu Hijo Jesús. Señor, yo no sé si mis hermanos, mis hermanas están viviendo, atravesando una situación que ya no puedan, que su fe esté mermando, de que ya no quieran también buscar las cosas de arriba. Oramos por ellos, oramos por sus vidas, oramos porque su fe no decaiga, que podamos aprender de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de todo este mes en la vida de Job. Que tu Espíritu nos siga también llevando y conduciendo a esos manantiales de vida cuando ya no tengamos nada, cuando estemos secos, cuando queramos también beber de esa agua. Señor, que tu palabra siempre nos refresque, nos aliente, y que esa paz que solamente tú puedes dar sea una paz que llegue a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, y de todo aquel que está escuchando este mensaje. Señor,
que tú los sostengas y que pronto podamos también saber cómo es que tú obraste, que al final de cada una de las pruebas, tus hijos, tus hijas, te den toda la honra y la gloria y den testimonio de tu poder, que valió la pena pasar por ese desierto, por ese dolor, por ese sufrimiento, porque solamente tú eres el que puedes cambiar y transformar vidas, mentes, corazones. Señor, que podamos vivir en humildad, que podamos ver tus propósitos y al final de ellos ver esas bendiciones que tienes para con nosotros. A ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y nos vemos en la próxima transmisión. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí? Un coro de 1.000.000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganare alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Vamos a orar por las ofrendas que en esta mañana depositamos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque recibido de lo que tú nos das, podemos ofrendarte una parte, Señor. Permite que no sea por necesidad ni por tristeza, sino por inmensa gratitud, que seamos dadores alegres y siempre estemos dispuestos a apoyar tu obra a través de estas ofrendas. Bendícelas, multiplícalas, que sean bien usadas para el crecimiento de tu obra en esta amada Iglesia Emmanuel. Bendice a todas nuestras hermanas que se despojan de un poco de su dinero para adorarte y alabarte por medio de estas ofrendas.
Te damos gracias y te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.